Nos cambiamos de estudio para continuar la revisión de las noticias y vamos a un tema muy importante porque Chile bajó un puesto, pero igual se mantuvo entre los 30 países menos corruptos del mundo o con menor percepción de la corrupción del mundo. Esto de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2023, elaborado por Transparencia Internacional. Chile se ubicó en el lugar número 29 en un ranking que encabezan Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Por contrapartida, Venezuela y Somalia son los países donde hay más percepción de corrupción del mundo. Para hablar de este tema estamos con Michel Figueroa, director de estudios de Chile Transparente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Valentina, muchas gracias. A ver, entendamos, esto es la percepción respecto a la corrupción. ¿Por qué se elabora un ranking respecto a la percepción de la corrupción a nivel internacional? Porque cuando estudiamos la corrupción tenemos habitualmente dos caminos para entender la corrupción. Uno, el número de casos que detectan los sistemas judiciales, pero eso también es imperfecto porque habitualmente la corrupción opera en el secreto y no la vamos a poder encontrar hasta que alguien la denuncia o los sistemas judiciales la encuentran. Entonces, la percepción de la corrupción se ha convertido en un buen termómetro para saber cómo los países y la sociedad percibe que están los riesgos de ocurrir hechos de corrupción y ha sido comparable a través del tiempo y se ha instalado como el principal indicador para comparar a los países en sus tendencias en el mundo. Y ahora, Chile en este escenario no estamos tan mal en cuanto a percepción de la corrupción. No. Ya. Pero hay que mirar estos datos en términos agregados, en la evolución que han tenido en el tiempo. Si bien Chile tan solo descendió un punto en esta evaluación, si miramos lo que ha pasado desde el 2024 hasta ahora, en 10 años, Chile ha descendido 7 puntos de forma sistemática. Entonces, no nos tiene que dejar de preocupar esta situación porque si seguimos dejando que las cosas sucedan, la percepción va a ir aumentando y casos como los que hemos conocido este último año van a seguir siendo más habituales en los medios de comunicación. Ahora, he escuchado muchas veces respecto a la percepción que entre más casos salen a la luz, más hay una percepción de corrupción, pero también indican que los sistemas de justicia están funcionando o que ciertos mecanismos para encontrar estos casos de corrupción están funcionando. ¿Puede ser eso lo que está pasando en Chile o hay otros factores que hacen que nos preocupemos? Hoy día en Chile tenemos bastantes herramientas como la Ley de Acceso a la Información, datos públicos que nos permiten detectar casos y que le permiten a los medios de comunicación conocer dónde están ocurriendo y eso le ha permitido a los sistemas de justicia poder empezar a perseguir los hechos. Uno de los problemas que vimos en el análisis de los datos de este año es que independiente de eso, hoy día el gran problema está en la sensación de impunidad que una vez que se conocen los casos de corrupción, quedan en la ciudadanía cuando vemos que el sistema de justicia no es tan severo al juzgar casos de corrupción y normalmente tienen penas muy por debajo de la sensación que tienen las personas del fraude que le están generando a la sociedad. Ese puede ser uno de nuestros puntos débiles, entonces. Exactamente, y de hecho una de las cosas que debemos mejorar como país es cómo fortalecemos la institucionalidad judicial, la independencia de los sistemas de justicia, de tal forma que la sanción sea efectiva en materia de corrupción y no sean sanciones simbólicas como las que hemos visto en el pasado. Como por ejemplo estas clases de ética, ¿no? Ese es uno de los grandes ejemplos de que quizás no se castigan los casos. Y como habitualmente quienes cometen casos de delitos de corrupción son personas que no tienen mala conducta anterior, que no tienen una conducta corrupta reiterada, normalmente nuestro sistema judicial evita que estas personas terminen cumpliendo condenas en cárcel y terminan con medidas que son mucho más blandas de lo que la sociedad espera cuando una autoridad o un funcionario público utiliza el cargo para su beneficio y no para el bienestar de toda la sociedad. Ahora, un punto que leía importante en la conclusión de este estudio es que en las democracias más fuertes hay menos percepción de corrupción. O sea, también sí, es correcto decir que si nuestra percepción de corrupción va aumentando, ¿también quiere decir que nuestra democracia se ve como algo más débil o que hay que fortalecer? ¿O no? Hay una cierta relación efectivamente entre las democracias y la lucha contra la corrupción. Efectivamente, en los sistemas democráticos hay un Estado de Derecho, hay reglas que se cumplen, hay mecanismos de transparencia, hay medidas de rendición de cuentas que nos van a permitir poder luchar contra la corrupción. A diferencia de los gobiernos autoritarios, dictatoriales, donde el poder está concentrado en una sola autoridad, es mucho más difícil poder detectar los casos de corrupción. Es por eso que
vemos que habitualmente donde hay dictaduras, hay gobierno autoritario, tienden a haber más casos de corrupción, y en el caso de las democracias como Finlandia, que son más avanzadas, vemos que son capaces de frenar posibles casos antes que lleguen a tener consecuencias en la sociedad. Ahora, la corrupción es algo que siempre va a existir, ¿no? El tema es tener las herramientas para poder detectar estos casos. Ahí usted me decía, Chile tiene ciertas herramientas que permiten que los detectemos, que se llegue a ellos. ¿Pero qué nos falta para perfeccionar esto? Hoy día necesitamos que quienes persiguen la corrupción, el Ministerio Público, la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero, por ejemplo, tengan la capacidad de levantar cuentas bancarias, iniciando sospechas de investigación, tener registro de beneficiarios finales que nos va a permitir saber quiénes están detrás de personas jurídicas, de empresas, ocupando esos mecanismos para ocultar delitos de corrupción, prevenir el lavado de activos y sobre todo poner inteligencia financiera en ser capaces de detectar posibles condenas y fortalecer nuestro sistema penal en materia de corrupción, de tal forma que las sanciones realmente sean severas y no terminar con lo que te decía antes, con sanciones más simbólicas. ¿Qué sanción podría ser severa? Porque muchas veces quizás llenar las cárceles no es la solución, ¿no? Pero ¿qué sanción podría ser severa, podría ser ejemplificadora y también quizás dejar a la ciudadanía con una sensación de, bueno, acá hay justicia respecto a este caso? En primer lugar, recuperar los recursos públicos que habitualmente han sido extraídos de forma ilegal de las arcas fiscales. Ya. Hay países que han avanzado como Perú, por ejemplo, en nuestra región, con lo que se denomina la muerte civil, que una persona que fue condenada por un delito de corrupción bajo ninguna circunstancia el resto de su vida pueda acceder a un cargo público de ningún tipo. Eso puede ser una buena medida, por ejemplo. Exacto. Ya. Y así vemos cómo hoy día tenemos en el Congreso personas que en el pasado han tenido sanciones vinculadas a delitos de corrupción y que luego son diputados o senadores. Y eso es algo que no deberíamos aceptar como sociedad. Ya, ese por ejemplo es un punto, y la restitución de los dineros también puede ser algo importante. ¿Estamos trabajando en materia legislativa para avanzar en eso? Hoy día hay bastantes proyectos de ley que ha presentado este o los anteriores gobiernos, pero hoy día nos falta poner urgencia en que estos proyectos se aprueben. Tenemos una ley de acceso a la información que busca perfeccionar la actual que tenemos, que lleva más de 10 años de tramitación en el Congreso y que no ha podido ver la luz. Se ha presentado una ley de registro de beneficiarios finales que nos permitiría tener una herramienta para detectar quiénes detrás de las empresas se esconden para poder seguir cometiendo delitos. Poder terminar con el crimen organizado. Se han presentado hace varias semanas proyectos y si no le ponemos freno al crimen organizado, casos como lo que se dieron en San Ramón hace un par de años, donde el narco entra en las arcas del municipio, presta servicio, van a seguir ocurriendo y vamos a tener un municipio o el Estado en general captado por grupos del crimen organizado que buscan privilegiar sus intereses y no de la sociedad completa. Justamente quería ir a ese tema, el crimen organizado, porque no es solo lo que se ve en las calles o ajustes de cuentas, sino que el crimen organizado lo que busca es corromper el Estado y ahí se ven muchos casos de corrupción. En ese sentido, ¿en Chile ha habido un aumento de casos de corrupción ligados al crimen organizado? ¿Hay algún estudio sobre esto o qué saben respecto a esta materia? Tenemos pocos datos de eso porque efectivamente nadie se dedica a sistematizar datos de corrupción en nuestro país. No hay ninguna institución pública que ejerza hoy día esa tarea. Y además, en materia de crimen organizado está más destinado a la delincuencia común que están cometiendo, más que a la forma en que se organiza y han ido captando ciertas instituciones públicas, sobre todo vinculadas a gobiernos municipales. Hoy día el gran problema que tenemos es que no sabemos lo que está pasando ahí. Tenemos sospechas, dado lo que ocurrió, por ejemplo, en San Ramón o lo que ha pasado en algunas comunas del norte de nuestro país, pero realmente no tenemos datos para poder responder con seriedad a esa pregunta. Ya, ahí falta un poco de información. ¿Y qué nos falta ahí para tener esos datos? Hoy día falta que quienes cumplen funciones como el Ministerio Público, el Ministerio de Interior, puedan reunirse y liberar sus datos a la ciudadanía para que los podamos trabajar, a las organizaciones de la sociedad civil, pero también que las instituciones públicas conversen entre sí. Porque cada una cumple funciones aisladas que en general no les permiten hacer un trabajo conjunto y coordinado, y eso nos pone en desventaja contra quienes están usando ese tipo de organizaciones para cometer delitos. Michelle, vamos a los ejemplos también de este estudio, los países donde la percepción de corrupción, vamos primero por lo positivo, ¿no? Donde hay una menor percepción, donde se están haciendo bien las cosas. Finlandia me nombraste, Dinamarca que también. Es el primer país del ranking. ¿Qué pasa en esos países
que hay menor percepción de la corrupción y quizás menos casos también. En primer lugar, tienden a tener sistemas normativos, leyes en esta materia que son bastante sintéticas. No se preocupan tanto de tener leyes que lo regulen todo, sino grandes principios que nos regulen como sociedad y que todos cumplamos y no marearnos con legislaciones tan extensas. Por otro lado, los sistemas públicos se coordinan entre sí, lo que les permite tener un trabajo institucionalizado que hace sinergias y no trabajan todos aislados compitiendo. Pero hay un elemento que es mucho más importante que en el debate público dejamos de lado, que es la capacidad de formar a la sociedad, de formar a sus ciudadanos con principios éticos que todos cumplimos. Ir a la raíz. Y es un trabajo ir a la prevención. Que habitualmente no tiene rédito político en el corto plazo, sino habitualmente en el largo plazo. Y hoy día en nuestro país estamos pensando solo en aquellas cuestiones que nos van a dar un resultado electoral en el corto plazo, pero si queremos ponerle solución, tenemos que de verdad pensar a largo plazo en las nuevas generaciones y en cómo invertir en fortalecer nuestros principios éticos y invertir en democracia. ¿Y cómo se hace eso? Siempre se le atribuye a las escuelas, así como ahí está todo, toda la responsabilidad. Hay sociales que ¿Ya? ¿Cómo se hace? La primera responsabilidad siempre parte por las familias de educar a las nuevas generaciones en principios éticos, pero como sociedad también hay conductas que percibimos o aceptamos dependiendo muchas veces de quién lo comete. No es lo mismo cuando una autoridad pública o un político de alto nivel mete las manos en las arcas fiscales a cuando el vecino del almacén del barrio no nos da boleta. Entonces, muchas veces empezamos a normalizar ciertas conductas que hacen que a la larga, cuando estamos en una posición de mayor poder, decimos, bueno, si antes lo hice, ahora que nadie me va a pillar o si me pillan no va a pasar nada, lo sigo aceptando. Ahora vamos a un caso negativo y que justamente está acá en nuestro vecindario, en nuestra región, que es Venezuela, que está justamente en este ranking dentro de los con mayor percepción. Es el segundo país más corrupto de toda la medición, de los 180 países. En el caso de Venezuela lo que vemos en principal es un deterioro del Estado de Derecho, del respeto a las reglas constitucionales y en la concentración del poder en quien gobierna, donde el Congreso o el sistema legislativo está un poco al servicio de quien ostenta el Poder Ejecutivo y donde la libertad de prensa es casi inexistente. Por tanto, no hay contrapesos entre los poderes institucionales y la separación de poder entre el sistema judicial, el Ejecutivo y el Legislativo casi es inexistente. Y esas condiciones van haciendo que quien tiene el poder tiene la libertad de hacer muchas cosas y tiene la concentración del poder en sí mismo de tal forma que no le rinde cuentas a nadie, tiene discrecionalidad casi absoluta en hacer algunas cosas y el crimen organizado se ha apoderado de los niveles más locales. Sí, o sea, no cambia, no hay recambio, siempre está en el poder la misma persona, entonces ahí no hay sanción, no hay cómo moverlo. Y, por ejemplo, el crimen organizado se ve en las cárceles, ¿no? Había una de las cárceles ahí en Venezuela que estaba controlada. Justamente por los mismos delincuentes que estaban cumpliendo condenas. Entonces, cuando ese tipo de situaciones se dan, casi necesitamos intervenciones más sistémicas, hacer renovación de quienes ocupan los cargos políticos y, de cierta forma, buscar cómo limitar las reglas que ellos mismos han ido modificando para ostentar el poder y permanecer o perpetuarse en los cargos que están ocupando hoy día. ¿Qué solución puede haber para Venezuela? Primero necesitamos que la ciudadanía tome conciencia del problema que están teniendo. Y hoy día más bien están preocupados de situaciones del día a día, de cómo mejorar un pacto país que los ayude a salir de esas condiciones en las que están. Y ahí lo otro que necesitamos es que haya alternancia en el poder y un debate democrático más bien competitivo, que es lo que hoy día no estamos viendo. ¿Qué otro país de América Latina, por ejemplo, está en una situación complicada? Bueno, nuestros vecinos, Argentina logra menos de 40 puntos, nosotros estamos cerca del 66, Perú logra 37 puntos. Y lo que vemos es que si bien logran desarrollo económico, las peleas políticas que tienen los distintos sectores internos van haciendo que la institucionalidad se debilite y van tratando de moldear las reglas del juego para poder perpetuarse en el poder y poder corromper o extraer los recursos públicos que existen en sus
en sus arcas fiscales. Uruguay, eso sí es un buen ejemplo. Uruguay es un buen ejemplo, sobre todo de positivo, me refiero. Porque es el país dentro de nuestros vecinos que está mejor en el ranking, que ha logrado con una institucionalidad que se ha ido fortaleciendo paulatinamente en el tiempo, mantenerse en el ranking, y también tiene una ventaja, que son un país relativamente pequeño, donde hacer intervenciones sociales y cambios culturales tiende a ser más fácil cuando hay menor diversidad en la población que en países como el nuestro, donde entre Arica y Punta Arenas tenemos grandes diferencias culturales, incluso en actitudes cotidianas de nuestro día a día. Ahí llegar a acuerdos se nos hace muy difícil, tanto en la política como a nivel geográfico. Michel Figueroa, director de estudios de Chile Transparente, gracias por esta conversación para ayudarnos a entender un poco qué pasa con la percepción de la corrupción aquí en Chile y qué podemos hacer también ante esta situación. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego, Valentina. Hasta luego, gracias por venir.